Les saludamos a todos los amigos que están a través de la internet, a nuestros hermanos también que están allí a través de la internet. Amén. Saludamos a los amigos que nos acompañan en esta tarde. Amén. Y a todos mis hermanos que han dispuesto su corazón para venir a este lugar a alabar el nombre y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21 de Apocalipsis 21, versículo 8. Gloria al nombre de Jesús. Dice al pie la poderosa palabra del Señor. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, puede darle una alabanza al Señor y estar cómodo, amén. Ya hemos orado, gloria al Señor. Yo creo que tenemos vida eterna en el nombre de Jesús y gracias a Dios se paró el reloj, ya que no hay problema, ¿no? Gloria a Dios. Quiero compartir con un corto mensaje en esta tarde, porque si me pusiera a hablar de estos los 8 que fueron al lago de fuego, creo que aquí amaneceríamos, hermano, porque le digo que hay mucha tela que cortar, amén. Y allí habla específicamente de 8 que tienen su parte, o la Biblia dice tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Le bendiga, hermana Marina. La palabra del Señor nos habla allí de 8, y yo lo voy a mencionar, pero me voy a centrar en 2 nomás, en los cobardes e incrédulos. Pero yo voy a mencionar allí los 8 que están: los cobardes, están los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Pero qué bueno decir una pequeña mentira piadosa. No, no, no. La mentira es pecado, ¿cierto? Y damos gracias a Dios que sacó ese mal de nuestras vidas. Amén. El Señor sacó la mentira de nuestro corazón, porque me puse a analizar el texto y me di cuenta de que yo calificaba en 6 de los que ahí menciona allí. 6 de los que menciona allí, yo calificaba. Yo no sé en cuánto calificará usted, hermano, o calificaba usted, hermano, o yo no sé en cuántos califica usted, amigo. Puede ser en 1 y está en un grave problema. Porque si usted analiza la palabra de Dios, cuando la Biblia habla del lago de fuego, está hablando del juicio eterno. Y allí hay 8 que yo estoy seguro que si aunque usted no califique en los 8, ni en 4, ni en 5, estoy segurísimo que va a calificar en 1. Estoy segurísimo que va a calificar en 1 solo. Y con ese 1 solo, ya tiene para que tenga su parte allá. Y le damos gracias al Señor. Yo personalmente también le he dicho gracias al Señor por ayudarme a salir de ahí. Y le doy gracias al Señor porque me da la fortaleza para perseverar, porque todavía no lo he logrado. Seguimos luchando como cristianos, ¿cierto? Amén. Para no ir a caer de pronto en la mentira, porque es fácil de pronto enredarse y caer en la mentira. O qué tal de pronto en la incredulidad. Yo tomé un ejemplo ahí de Tomás. Tomás vio al Señor, lo pudo ver con sus ojos, lo pudo escuchar directamente con sus oídos, dar todas sus enseñanzas, lo vio haciendo grandes milagros, y aún así Tomás dudó del Señor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos mucho por qué agradecerle al Señor, ¿cierto? Que nos ha revelado su nombre, que nos ha fortalecido, aleluya. Y en ello concuerda el apóstol Pablo, donde decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que si algo hemos podido y si algo hemos hecho, es porque Cristo nos ha fortalecido. Amén. Y yo estoy seguro que en esta tarde, en este lugar, no hay ningún cobarde. Y también estoy seguro que aunque hayan algunos que duden,
Yo sé que el Señor les va a afirmar. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero me quise centrar en esos dos, los cobardes incrédulos, porque yo me di cuenta que un cobarde, o más bien la cobardía, va atada a la incredulidad. Sencillamente, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo bíblico. Cuando usted no tiene fe en el corazón, es muy fácil que usted llegue a ser un cobarde. Usted no va a tener la valentía, usted no va a tener la gallardía para ir y hacer algo porque le falta fe. Lo que le pasó a aquellos 12 hombres que mandó en la época de Moisés, aquellos 12 hombres que el Señor mandó a hacer un registro a la tierra prometida, Moisés mandó a 12, y de los 12, solamente 2 fueron valientes. ¿Y por qué digo que solamente 2 fueron valientes? Porque así lo registra la palabra de Dios. Los otros 10 tuvieron miedo, se paniquearon, les faltó fe. A diferencia de Caleb y a diferencia de Josué, que su mensaje fue diferente y dijeron la verdad. No hubo mentira en ellos, dijeron la verdad. Aquel pueblo, aquellas tierras, tiene grandes gigantes. Pero ellos fueron positivos y dijeron, el Señor está con nosotros, los comeremos como a pan. Los otros no dijeron así, los otros dijeron, no, esa tierra es una tierra que traga a sus moradores. Esa tierra es una tierra de gigantes y allá lo que vamos es a ir a perdernos. Allá nos vamos a ir a morir. Entonces, por cuanto hicieron eso, el Señor les dio un castigo. Vamos a mirar Números, capítulo 14 de Números. Números 14. Creo que desde el 20 en adelante hasta el 38, pero yo no voy a leer todo eso. Voy a leer 36, 37 y 38. Y dice la poderosa palabra del Señor. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Y sabe por qué quedaron con vida? Porque ellos sí fueron con fe y llevaron pruebas de la tierra, y no, la tierra es buena y hay grandes gigantes allí, tendremos una grande batalla, pero ellos dijeron, iremos con fe porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Conocían al Señor y sabían que saldrían victoriosos por la fe que ellos tenían en el Señor. De esta manera, entonces podemos ver allí que hubieron 2 que tuvieron fe y esa fe los llenó de valentía, ¿cierto? Esa fe los llenó de valentía. Si usted se lee toda la historia de Josué, de Números, todo este tipo de asuntos, se va a dar cuenta que ellos vencieron, ¿cierto? Ganaron la batalla. La Biblia enseña que David derrotó al goliat de Gilgal y no habla de eso, pero yo sé que Josué también mató a muchos gigantes. Si ellos habían reconocido la tierra y sabían que habían gigantes y fueron y los comieron como a pan, mataron a muchos gigantes. Caleb y Josué, grandes guerreros que tuvieron fe en el Señor. Aleluya. Y por tener esa fe fueron valientes delante de Dios. Quiero resaltar que lo que para nosotros es valentía, o lo que para el mundo es valentía, para Dios es cobardía. Y viceversa, lo que para nosotros es cobardía, para Dios es valentía. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El mundo enseña que no se le ha de arrodillar a nadie. Escúchelo en sus canciones y verá el mundo cómo enseña este tipo de cosas. El mundo enseña de que muchas cosas que van en contra de Dios y que para ellos son valentía, pero para Dios son cobardía.
Para Dios es valiente aquel que es capaz de resistir al pecado. Para Dios es valiente aquel que lo recibe y tiene fe en él. Aleluya, para Dios eso es valentía. Aleluya, gloria a Dios. La fe, si habláramos de la fe es algo, podríamos decirlo así, la fe es un gigante, pero al principio es algo tan pequeño que usted puede llegar hasta dudar de la misma fe. Y es tan pequeña porque el Señor por ahora le daba una enseñanza a los discípulos acerca de la fe. Y les decía, si tuvierais fe como un granito de mostaza. ¿Alguien aquí conoce un granito de mostaza? Es un puntico, un mero puntico. Y la fe de nosotros los seres humanos o de los hombres es tan pequeña que no alcanza a ser ni siquiera como un puntico de eso. ¿Cierto? Hombres de poca fe. Realmente muchas veces dudamos y por eso no vemos la mano poderosa del Señor. Pero Dios, a través del tiempo y a medida que usted se va entregando al Señor y va escuchando la palabra y que usted mismo va viviendo las cosas, usted se va fortaleciendo en fe. La fe es algo tan arraigado, o la incredulidad es algo tan horrible en el ser humano que es un género que necesita de ayuno y oración. Si usted no lo vive, no se va a afirmar en fe. El Señor lo enseñó, amén. Aquellos hombres que bregaron a echar a aquellos demonios, aquellos espíritus fuera, no pudieron. Y le dijeron al Señor que por qué había acontecido eso. Y el Señor les tuvo que dar una enseñanza de fe, ¿cierto? Y les dijo que aquel género solamente salía con ayuno y oración. Pero antes de eso les dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Cierto? Oh generación incrédula. Así que la fe, también dice el Señor en su palabra, que la fe no es ni siquiera de los hombres, no es ni siquiera de nosotros. El apóstol Pablo le decía a los efesios, por gracia y por fe sois salvos, ¿cierto? Mas esto no es ni siquiera de vosotros, sino un don de Dios. Es un regalo de Dios, aleluya. Y por ese regalo nosotros debemos estar netamente agradecidos con Dios, aleluya. Estar en los negocios de Él, estar pendiente de su obra. Y lo poquito que podamos hacer, así seamos siervos inútiles, pero que estemos ahí, hermano. Aleluya, por gratitud al Señor, que no nos vaya a pasar como aquellos 10 que fueron limpiados. Gloria a Dios por el uno que regresó, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los otros 9? ¿Se les olvidó lo que el Señor había hecho en ellos? Quizás, no lo sé. No tuvieron fe, no sabemos. Fueron cobardes tal vez. Pero le digo una cosa, el Señor es real y Él está dispuesto a dotarte de fe y hacer grandes cosas por tu vida. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Así que la duda acobarda. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Voy a leer desde el 24 al 29. San Juan capítulo 20 del 24 al 29. Allí nos habla la palabra del Señor de la incredulidad de Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando yo leí esto, hermano, sentí como algo, porque cuando Jesús vino por primera vez, se le manifestó a los discípulos, allí no estaba Dídimo. No sabemos qué haya pasado con Dídimo, pero allí no es. Estos se encontraron con Dídimo, ¿cierto? Los discípulos se encontraron con Dídimo, con Tomás, y le dijeron, hemos visto al Señor, ¿cierto? Sí, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Él sabía que en su costado había sido traspasado y que allí también tenía una grande herida. Y Tomás quería meter su mano allí, ¿cierto? Pero vea, hermano, Dios es muy bueno. Aló. Dios es muy bueno, hermano. Dios se pasa de bueno. Si Tomás, siendo un incrédulo,
aún a los 8 días después el Señor se le apareció, siendo incrédulo, hermano. Se le apareció el Señor y le dijo: ¿con qué estas tenemos, Tomás? Aquí estoy, ¿cierto? Ven, ven, ¿cierto? Y él se puso en medio de ellos y estaba cerradas las puertas y les dijo: paso a vosotros. Y le dijo a Tomás, él fue directamente en este momento, se manifestó el Señor, pero iba solamente por algo. Necesitaba ir a mostrarle algo a Tomás. Necesitaba el Señor ir y mostrarle a Tomás, aquel incrédulo, que Él era real, que Él había resucitado como lo había enseñado. Amén. Y por esa razón le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Eso es lo que tú querías, Tomás. Ven y compruébalo. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Porque el Señor nos ha hecho, por su gracia y su misericordia, creyentes. Amén. Aleluya. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, gloria a Dios. Es más feliz, es más dichoso que tú no hayas visto, pero que tú le creas al Señor. Porque cuando el Señor se manifieste en tu vida por esa fe y por esa creencia en Él, entonces será grande tu regocijo y será grande tu recompensa por haberle creído al Señor sin ver. Entonces uno puede comprobar cuán bueno es el Señor. Aún Tomás, siendo incrédulo, el Señor se le apareció allí y le mostró estas pruebas indubitables. Cuando usted se lee la historia de la resurrección del Señor, uno se da de cuenta de que Él se fue apareciendo así, ¿cierto? A unos y a otros se les iba apareciendo. Y la Biblia dice que a más de 500 hermanos se les mostró, se les manifestó con pruebas indubitables, o sea, pruebas que no daban cabida a ninguna duda, ¿cierto? Que te dejaban confirmado en la fe. Aleluya, de que Él se había levantado de los muertos. Si hoy, esta semana compartía, o así en medio del hablar con las compañeras del trabajo, hablaban de ganarse en algo, ¿cierto? O charlábamos con algo acerca de un dinero. Y entonces una compañera me dio 2,000 pesos y me los dio envueltos con un resorte. Y yo: no, pues con ese fajote de billetes que me dio, con eso, ¿qué no haremos? Y hablaron que hacían para un lado, para el otro. Y yo les dije que iba para San Andrés. Y dijeron: no con eso, no con eso, pues ir para más lejos, a ir tan cerquita. Y yo les dije: listo, vámonos para Jerusalén con eso. Vamos a irnos a Jerusalén. Y llega y dice una compañera: ¿y eso sí existe? ¿Jerusalén sí existe? Y yo le dije: existe, real. Jerusalén es la capital de Israel. Amén. La Biblia, todo lo que menciona existe, es real. Algunas cosas han cambiado el nombre hoy, pero allá está el mismo lugar donde el Señor mencionó, ¿cierto? Allá esa Galilea de los gentiles que el Señor recorrió. Allá todo ese sector que recorrieron los apóstoles, el apóstol Pablo allá, todo lo de Decápolis, todo el Asia Menor, eso es real, amén. La Biblia lo menciona y está en el mapa. Gloria a Dios, aleluya. Y déjeme decirle que si yo me centrara en estos 8 que fueron al lago de fuego, el tema sería muy largo. Es más, si podríamos sacar una enseñanza de cada uno de ellos, detalladamente acerca de lo que es cobardía para el mundo y de lo que es valentía para Dios y viceversa. Pero la Biblia lo enseña, amén. Y la palabra de Dios es veraz.
Jesucristo decía, santifícalos, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad, ¿cierto? Y el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y yo me di cuenta que la cobardía iba muy atada cerca de la incredulidad, porque cuando a uno le falta creencia en el Señor, usted puede llegar a ser cobarde. Y ser cobarde no es huir, porque la Biblia dice huye, ¿cierto? Ser cobarde es renunciar a algo, ¿cierto? Y muchas veces usted renuncia en esto de la fe o en el evangelio, renuncia, es porque le falta fe. Y si de pronto le falta fe, la clave está en el ayunar y orar. Amén, eso es un género que no se sacaba así con reprenderlo en el nombre de Jesús o simplemente con cualquier otra cosita, no. Eso es un género que sale solamente con ayuno y oración. Es tan así que la incredulidad limitaba al Señor. Una región donde el Señor no pudo hacer muchos milagros por causa de la fe de aquellos. Pero por eso la palabra del Señor enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo felicito a los que en esta tarde nos acompañan, a los amigos, amén, porque yo sé que no son cobardes y tampoco son incrédulos. Si tienen alguna duda, el Señor se las despeja por medio de la palabra. Aleluya. Y los afirma en fe, porque eso es lo que la Biblia enseña, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo voy a terminar en ese capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9. Alabanzas al Cordero de Dios. Capítulo 9 de Isaías. Dice al pie de la poderosa palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Cada vez que la palabra de Dios hable de los gentiles, sepa, querido hermano y amigo, que está hablando de nosotros. Amén. Y Dios dio una grande promesa, aleluya, y hasta el día de hoy se ha cumplido. El Señor es la luz del mundo, y el que a Él lo sigue no anda en tinieblas. Aquí dice que para aquella que estaba en angustia, para aquella que estaba en aflicción, en aquel tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Muchas veces nosotros como seres humanos nos vemos de pronto como aquellos, como los judíos, como el pueblo de Israel, que nos vemos con el enemigo a nuestra espalda y adelante de nosotros con un mar, quizás sin una barca, sin algo para cruzarlo, pero allí está el poder de Dios. Quiero que sepas, amigo, allí está el Señor, y Él con su gloria, aleluya, te va a abrir un camino para que lo puedas cruzar y puedas ver los grandes milagros de Dios y puedas ver su luz admirable y puedas tener ese entendimiento para que comprendas cuál es el verdadero Dios y la vida eterna, que la Biblia enseña que es Jesucristo, aleluya, y que esa gloria resplandezca en Galilea de los gentiles. Estemos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo soy seguro que Dios va a obrar en tu corazón, querido amigo. Aleluya. Como decía el predicador el viernes, que estuvimos en aquella reunión de evangelismo, muchas veces nosotros nos preocupamos por cómo Dios va a obrar en la persona, no.
Preocupémonos por predicar esta palabra, aleluya, y Dios hará lo demás. Así como Dios obró en nuestro corazón, así como Dios obró en nuestras vidas, también va a obrar en la vida de cada amigo. También va a obrar en el corazón de nuestros familiares. Yo les quiero hacer la invitación para dentro de 8 días vamos a tener un culto muy especial en este lugar. Un encuentro de refaño. Yo sé que no va a ser la sesión. Y la iglesia de las Violetas se ha esforzado siempre en cada actividad. Aleluya. Acompañar en las tardes de los domingos cuando se hace un culto en especial. A invitar al amigo, al vecino, a invitar al familiar inconverso. A traerlo a este lugar. Es lo mejor que usted y yo como hermanos en la fe podemos hacer. Traer a nuestros familiares, invitarlos. Y si el Señor les permite, aquí van a estar. Y se va a predicar una poderosa palabra en este lugar. Y yo sé que el Señor va a obrar en el corazón de ellos. Amén. Así como Dios también obró en nuestro corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén.